Hay mucho que hablar. Adelantamos un poco porque arrancamos como a las 2. Realmente el horario del programa es de 1:30 a 2:30, pero bueno, siempre arrancamos a las 2. Pero bueno, como teníamos pactada esta entrevista, arrancamos a la 1:30. En fin, pero entonces Mauricio, por eso no ha llegado. Él siempre llega, sabe, ¿no? Como clásico mexicano. Pero bueno, yo estoy aquí desde antes. Bueno, vamos a otro tema. Fíjense que el día de hoy, en la mañana, Consuelo Gómez Leiva, descaradamente, el calderonista que, aparte, sigue estando en contra de la reforma judicial, que es inconstitucional, lo que quieran y manden, ¿no? Roberto Gil Suárez, se destapa para ser ministro de la Corte. Lo cual dice, ¿what? En fin, vamos a escucharlo. Eso no es cierto. Se va a publicar la próxima semana las leyes reglamentarias y muy probablemente se publique la convocatoria a la elección de ministros, jueces y magistrados. La próxima semana podría ser a la velocidad a la que están haciendo las cosas. Y a mí me enseñaron en el PAN que frente a los tiranos no hay que odiarse, sino que hay que luchar. Para que no hubiera Manueles Bartlett, que hubiera muchos don Luis H. Álvarez. El miércoles que se publique la convocatoria, Ciro, me voy a presentar a la elección de ministro. Y voy a tocar la puerta del Senado de la República. Ministro de la Suprema Corte. Ministro de la Suprema Corte por voto popular. El día que se presente la convocatoria. El 16 de octubre, si se publica la convocatoria. O el 17 o el 18. Sí. Voy a ser el primero que va a presentar sus papeles. A ver, si estoy entendiendo. Vas a presentarte a la elección para buscar ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Sí, no solamente Roberto eso. Gil. Lo podemos citar así, Roberto Gil. A ver, otra vez. Ante el espacio de colaboración, el que tengo por muchos años con Ciro Gómez Leiva, una vez publicada la convocatoria para la elección de ministros, me presentaré. Vamos a defender la razón, la serenidad, la república. Yo sí le voy a decir a los mexicanos que esta reforma es una insensatez. Vamos a defender los derechos. ¿Y entonces para qué participa, Roberto? Porque son las reglas del juego, Ciro. No nos podemos quedar en nuestra casa. Ya cambió todo. Los jueces y magistrados tienen pendiendo de un hilo su trabajo, su historia, su patrimonio, su estabilidad. ¿Cómo lo vamos a defender? Quien crea que extendiendo el paro van a entender, no, lo acaba de decir con todas sus letras el consejero de la Judicatura. Los amparos no me importan. Y es una no proceden los amparos. Es una revolución. Es una revolución, y en esa revolución hay una generación que se tiene que sacrificar. Y esa generación es la de todos los jueces y magistrados y ministros, todos. Y es una generación no solamente de personas, sino de país. Fue la reforma que hicimos en 1994, que hizo el país. Mira, Ciro. Dos cosas. Primero, la desfachatez de Roberto Gil Suárez. Este personaje, pues fue el particular de Felipe Calderón. Después fue senador de la República. Y era el asesor judicial, es abogado. Y él fue el que metió a, por ejemplo, Reyes Rodríguez Mondragón, que era su chalán en el Tribunal Electoral. Y él también fue el que negoció que Norma Piña llegara a la Corte. Porque yo me acuerdo muy bien en ese momento, un poco se acuerdan, o sea, ¿cómo llega Norma Piña a la Corte? Llega Norma Piña porque hubo una negociación PRI y PAN donde se dividieron. Porque en aquel momento, fue como en el 2010 o algo así, habían 2 vacantes en la Corte, 2 vacantes, se salieron 2 ministros. Y entonces, pues necesitan las 2/3 partes, Peña Nieto para meter a su ministro, que era Lainez Potisek. Ese es el ministro de Peña Nieto. Él salió de la Consejería Jurídica, digo, para que lo tengan claro. Entonces, dicen, bueno, panistas, vamos a hacer algo. Vamos a repartirnos los ministros. Yo meto uno y tú mete uno, y bueno, ya, pues, tú apoyas a mi ministro, yo apoyo a tu ministro, y ya se sacan. Y así fue. Entonces, el PRI mete a Lainez Potisek, y el PAN mete a Norma Piña. Roberto Gil Suárez. Él lo mete. Que quede claro, así fue la negociación, así se repartían. Todo lo demás era show, las ternas, las entrevistas, era puro rollo. Ya sabían quién iba a llegar. Era un acuerdo entre Peña Nieto y el PAN. Entonces, así llega Norma Piña y llega Lainez Potisek. Entonces, es Roberto Gil. Ahora que ya van a darle aire a Norma Piña, porque todavía le queda un rato, a Norma Piña le quedaría un rato. No se va tan rápido, le quedan como 6, 7 años. Pues entonces, ahora que él quiere en lugar de Norma Piña. Ahora, lo curioso es que él quiere meterse por el día del Senado de la República. Se me hace raro porque no va por el tema del Poder Judicial.
sino va vía el Senado, y obviamente impulsado por los senadores panistas. Y bueno, también creo que intentando influir en el llamado comité técnico. Eso hay que estar muy, muy atentos quiénes van a ser, porque acuérdense que cuando se haga la convocatoria, cualquiera se va a poder inscribir, pero va a haber un comité técnico, o sea, como 5 o 6 notables, vamos a llamarle así, que van a filtrar los primeros. Y entonces, aquí en Morena hay 2 ejemplos, de un ejemplo fallido y un ejemplo exitoso de notables. El fallido fue hace como 6 años, cuando en la Congreso, en la Cámara de Diputados, se iban a nombrar a 4 consejeros del INE. Entonces, en ese momento Morena tenía la mayoría calificada. Entonces, podían ellos nombrar cualquiera que quisieran. Bueno, entonces, ¿por qué fue fallido? Porque en ese momento la Cámara de Diputados cede ante la, por así decirlo, charolazo, y creo que también metió Ursúa la mano. Entonces meten a pura gente del CIDE en ese consejo de notables. Y ese consejo de notables con pura gente del CIDE filtran a todos los aspirantes de izquierda, los mandan a la chingada y solo meten a puros de derecha. Y entonces al final del día, acuérdense que John Ackerman lo exhibió, ¿se acuerdan? Incluso estaban metiendo a una prima de Ciro Murayama, de ese nivel. John Ackerman lo exhibe, como que eso genera que se frene un poco, pero aún así se infiltran varios consejeros electorales de derecha. Ahora, la experiencia exitosa fue cuando otra vez con consejeros electorales, cuando llegó Tadei. Bueno, en este momento este consejo de notables sí es más de izquierda o más independiente, mucho menos gente filtrada, y entonces ahí es donde vemos que llega Tadei, pero también aparece nombres como Berta Luján, que no llegó, pero bueno, aparecen ahí. Y bueno, al final todo se va por una tómbola y bueno, ya, no llega Luján, pero sí llega Tadei. Pero esa fue una experiencia exitosa. Así que ahora, ojalá que repitan la experiencia exitosa. Pero es importante que después, honestamente, hay que tener cuidado en el Senado. Cuidado Noroña, cuidado Adán, cuidado los líderes que ellos van a finalmente elegir. Que no los vayan a charolear, se los rogamos. No vayan a quedarse, que porque es que tengo una universidad de extranjero, egresado de Yale, de Princeton, esos no, la verdad es que es mejor el egresado de la UNAM, el del Poli, esos personajes, o de universidades estatales, la Universidad Autónoma de Sinaloa, esos. Pero cuando vean CIDE, Colmex, evidentemente ITAM, Libre Derecho, no, por favor, eso no. O sea, con todo respeto, yo soy del ITAM. Pero no lo hagan. La verdad es que ahí es donde se cuelan estos personajes. Y bueno, ahí va, creo que Roberto Gil Suárez quiere apostarle a eso. Y el otro que también dice Gil Suárez, en esto que escuchamos, es que critica la propia reforma judicial, ¿no? O sea, pero va a utilizarla para ser ministro de la Corte. Bueno, ¿qué quieren que les diga? En fin, ahí aparece finalmente, ahora sí les digo algo, tiene todo el derecho de inscribirse. Y nosotros tenemos todo el derecho de mandarlo al rancho de López Obrador. Eso es lo bonito de la democracia. Eso es lo fascinante. Así que, pues, qué bueno que se inscriba. Si tiene, yo creo que tiene las credenciales, por así decirlo. No creo que tenga, o sea, la capacidad técnica, creo que sí la tiene. La cuestión de la moral, no la tiene. Pero bueno, vamos a suponer que finalmente en el sorteo quede como candidato. Bueno, pues ahí finalmente va a enfrentar pues lo más difícil, la elección, el sentir del pueblo, y ese es contundente, esa es la realidad. En fin, bueno, por eso también el día de hoy estuvo Bernardo Batis, y la verdad es que ahí muy interesante con Ciro, señala que porque si está en ese tema de que están violando los amparos. Y dice Bernardo Batis, no, nosotros no violamos los amparos. Finalmente los amparos son ilegales e inconstitucionales. Y eso no se desacata algo inconstitucional. Vamos a escucharlo. Salud.
Vamos al consejero del Consejo de la Judicatura Federal, al maestro Bernardo Batis. Bernardo, saludarlo, buenos días. ¿Cómo le va, Ciro? Mucho gusto también en estar en su programa. Bueno, la lectura que han hecho jueces y magistrados a la resolución que tomaron ustedes, que tomó el Consejo de la Judicatura Federal el miércoles, una resolución que, ¿cómo podríamos resumir, Manuel? Los consejeros que votaron por frenar la reforma fueron Sergio Javier Molina Martínez, el maestro Bernardo Batis, Verónica de Gives Zárate y Celia Maya García. Estos fueron los 4 votos, digamos, en favor de frenar estos amparos. Y quienes votaron en contra justamente de que estos amparos fueron Norma Piña, José Alfonso Montalvo Martínez y Lilia Mónica López Benítez. Pero lo que dicen los jueces y magistrados en paro, maestro Batis, es que eso fue una burla y fue luz verde al desacato a resoluciones de jueces. No, nosotros no tomamos ningún acuerdo de violar amparos. Tomamos el acuerdo de cumplir con una decisión constitucional, una reforma constitucional que fue aprobada con todos sus requisitos, que se siguió todos los procedimientos en forma correcta y adecuada, y cumplimos con eso. Es una decisión que está publicada en el Diario Oficial, que obliga al Consejo. Ellos lo leen como una violación, o es lo que están diciendo, a cerca de 70, algunos dicen que 105 juicios de amparo que les impedían hacer eso. Hay disposición expresa que establece que no proceden los amparos en contra de decisiones del Consejo de la Judicatura, pues tampoco las suspensiones, pero tendríamos además que valorar, y valoramos a favor de el cumplimiento de una disposición constitucional. O sea, la determinación, el sentido del voto de ustedes 4 es: esos amparos no proceden. Así es. Esa es la determinación. Pues es el razonamiento, que movió a nuestra determinación, efectivamente. Y bueno, la verdad es que lo dice la misma ley de amparo. Es que es donde Ciro intenta ser como que el constitucionalista. Pero la verdad es que aquí ya todos somos expertos y ya hemos visto la ley de amparo y dice muy claramente que los amparos no aplican en contra de la Constitución, no está en la ley de amparo. Entonces los que están dando estas suspensiones sencillamente están violando la Constitución, y lo que hizo únicamente el Consejo de la Judicatura es cumplir la Constitución y no violar la Constitución. Hubiera sido muy terrible, honestamente, si hubiera el Consejo de la Judicatura violado la Constitución. Ahí sí creo que empezaríamos a escuchar el tema de juicio político contra ministros, pero de una manera ya verdadera y real. Porque hasta ahora todavía se resiste a decir, aunque nosotros lo decimos y lo exigimos, y bueno, también evidentemente los diputados y senadores lo exigen en corto, pero a nivel público no lo han hecho, ¿no? O sea, hemos escuchado a Noroña, a la propia Claudia Sheinbaum, a Dani, que todavía no han dado ese paso. No han dado ese paso, todavía como que están jugando al límite, pero todavía no lo han dado. Entonces, y bueno, la verdad es que efectivamente no lo han dado. Pero si hubiera el Consejo de la Judicatura aceptado ese amparo, sí hubieras dado ese paso. Ya sería, ahora sí, el inicio del golpe de Estado. De todos modos, va a haber juicios políticos. Y el primero que va a arrancar es contra Alito. Al día de ayer, Hugo Eric Flores, el que va a ser el presidente de la Comisión Jurisdiccional, señala que más o menos en 10 días, cuando se instale esta comisión, que es son las de juicios políticos, pues se llama Comisión Jurisdiccional, y se instale también la sección instructora, es donde son los desafueros, no es exactamente lo mismo. Bueno, pues el primero en la lista es Alito. Vamos a escucharlo. Instalando con el transcurso del tiempo, ¿no? A mí me va a tocar presidir la Comisión Jurídica. Más que pasa en esta reforma, porque se empezaron a instalar las distintas comisiones. ¿Por qué justicia? Por el dictamen que ya nos viene. Básicamente es por eso, no hay otra razón. Bueno, voy a ser integrante también de puntos constitucionales y me decía Godoy, ya la quiero instalar, pero pues no hay condiciones. Ahorita lo importante es justicia, porque es la que tiene que dictaminar estos dos que nos vienen, ¿no? Además se podría
pueden esperar todavía. Sí. Una semana. Sí. Yo, en mi caso, yo estoy pensando de este lunes al otro, instalar, ¿no? Y vamos a venir con unas sorpresas porque en esta legislatura sí va a haber juicios políticos. Eso era lo que de eso nos encargamos nosotros. Pero conforme va la lista o van a ir así quiero revisar casos específicos. Sí, quiero revisar. Hay varios casos pendientes. Ya hay muchos casos pendientes, hay algunos que ya están fuera de término. La verdad es que ayer me asustaron con el número, me dicen que hay más de 1,200 y tantos. Yo dije, no puede ser. Pero yo sé de 4 o 5 que están buenos. ¿Qué procede? Bueno, pues vamos a ver. Déjenme revisarlos y les prometo. Les prometo que... No, yo estoy pensando ahorita en temas políticos. Yo me acuerdo de un señor que es diputado ahorita, pero es senador ahorita, fue diputado y creo que se acaba de reelegir, ¿no? Y justo en la legislatura pasada, apenas el último año, de su partido, ¿no? se detuvo el proceso. Sí, claro. No estamos hablando de la verdad es que nosotros venimos, pues no venimos con la espada desenvainada, pero pues si hay juicios políticos que procedan, vamos a proceder, ¿no? Y en el tema de los ministros, vamos a proceder. Y el primero en la lista es este diputado que ahora es senador y que se reeligió como dirigente, obviamente, Alito, directo al tambo. En caso de Alito, tiene que desaforarlo primero. Entonces, lo primero antes del juicio político tiene que venir. Se llama juicio de ¿cómo se llama? No es de procedencia, así se llama. En donde tiene que instalarse la llamada sección instructora. Y esa sección es el que hace el juicio de procedencia. Y bueno, ahí es donde se desafuera. Antes no podía, ahora sí, el trienio anterior, no podían desaforar a Alito porque en esta sección instructora, curiosamente, habían 4 diputados. Entonces, para tener mayoría necesitas 3 diputados. ¿No? O sea, porque esa era la trampa, imagínate, una comisión con un número par de diputados. Entonces obligas a una mayoría calificada y antes Morena tenía solo 2 diputados de Morena, uno del PAN y otro del PRI. Entonces era imposible desaforar a Alito. Pero ahora, como tiene mayoría calificada, muy probablemente en esta sección instructora Morena va a tener 3 diputados y el PRIAN va a tener 1. Entonces, eso sucedió ya con el desafuero de Cabeza de Vaca. En aquel momento, no sé si se acuerdan, Morena tenía la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y por eso desaforaron a Cabeza de Vaca. Ya después que la Corte le puso el fuero, es otra cosa distinta, pero que lo desaforaron, lo desaforaron. Entonces ahora, dice Hugo Eric, pues viene esto. Y además, ¿de dónde sale? Bueno, hay una, acuérdense, solicitud de la Fiscalía de Campeche para desaforar a Alito, para hacer el juicio de procedencia, precisamente. Y ahí está, no está durmiendo el sueño de los justos, pero ya lo dijo Hugo Eric, que lo tiene aquí muy acá, lo va a sacar. ¿Por qué? Porque además no es porque Hugo Eric lo quiera hacer, que quede claro, no. Es una demanda de Laida Sansores a su amiga, la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la verdad es que Claudia no tiene absolutamente ningún tipo de compromiso con Alejandro Moreno, que por cierto es un machista, misógino, alguien que utiliza packs de las fotos de las diputadas mujeres para extorsionarlas, ¿no? Es alguien que es verdaderamente, en ese sentido, lamentable. O sea, es un personaje siniestro, tipo el rey de la basura. Es alguien que, la verdad es que la política con las mujeres ha sido peor, de lo peor. Y lo vimos en los chats y toda la cosa. Entonces, alguien que también nos conviene a nosotros porque de una manera Alito está tumbando al PRI. Sí, pues sí, es que sí, pero aún así sería mejor meterlo al bote. Y les prometo algo, tampoco va a llegar a ser un super mega dirigente periodista que diga, wow, este cuate va a sacar. ¿Quién va a sacar? ¿A quién van a poner? ¿A Manlio Feo Beltrones? ¿A quién van a poner? ¿A Osorio Chong? ¿A Beatriz Paredes? ¿O a Ernesto Zedillo? O sea, no hay, ya. La cabeza no solo está flaca en el PRI, es que solo quedan puro corrupto, pillo y ladrón. ¿Quién queda en el PRI ahorita? Puros de esta calaña. Entonces, tampoco hay que decir, wow, es como sale Marco Cortés, que también ha tumbado, y va a llegar Jorge Romero, otro igual impresentable, delincuente. Si no, y llegaría Santiago Taboada, o si no, ahí va Xochitl Gálvez. Es lo mismo en el PRI.
Pero bueno, la verdad es que sí está interesante esto, cómo le van a dar gran horrible.